Colores, dame colores para pintar las cosas, aunque ninguno es igual. Señoras y señores, una vez más estamos con todos ustedes con este espacio de radio llamado Encuentros en la Galería. Un espacio patrocinado por la Galería de Arte Xerión, en La Coruña. Galería de Arte Xerión. Somos su galería de arte en La Coruña. Contamos con un amplio catálogo de pintura y escultura de artistas gallegos, a la vez que también pintura y arte a nivel nacional e internacional. Estamos en la calle Rubine, número 17 Bajo, La Coruña. Teléfono 881 91 75 26. Página web www.xerion.es. ¡Ah! Y no se olviden de nuestro teléfono móvil 686 13 62 99. Galería de Arte Xerión, su galería de arte en La Coruña. Colores, dame colores para pintar las cosas, aunque ninguno es... Hoy en Encuentros en la Galería vamos a hablar de su actual exposición, que comenzó este pasado jueves 3 de octubre y que permanecerá hasta el próximo 2 de noviembre de este año del 2024. Una exposición donde podremos contemplar las obras de la pintora Marta Pardo de Vera y las esculturas de Márgara Hernández. Marta Pardo de Vera nació en La Coruña el 25 de julio de 1948. Ya a los 10 años, de la mano de los pintores Leonardo Abelenda y María Luisa Pedrero, comienza su formación en dibujo y pintura. Pero para conocer más detalles de la carrera profesional de Marta Pardo de Vera, la tenemos al otro lado del teléfono y ya saludamos. Buenas tardes, Marta. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, gracias por atender estos micrófonos de Cadena Universal Radio y en especial este programa Encuentros en la Galería. Gracias. Bueno, la primera pregunta que solemos hacer, yo tengo entendido que desde muy joven, ya con 10 años, ya dibujabas o pintabas. Cuéntanos un poco. Bueno, yo desde que empecé a coger un lápiz estuve siempre con él en la mano y dibujando. Y entonces mi padre, que también era una persona que le gustaba todo lo del arte, pues ya me buscó sitios para ir a dar clases y eso ya desde, pues que serían desde los 12 años. Porque yo tuve una infancia, tuve polio, entonces entré en el colegio más tarde que otras niñas, ¿no? Y entonces yo empecé a ir a clases particulares de dibujo y de pintura. Y después me fui preparando para ingresar en Bellas Artes. Me preparaba en la Escuela de Artes y Oficios, que es la Escuela Picasso, y ahí en la plaza de Pontevedra, donde también estuvo Picasso y su padre. Y bueno... El padre Picasso era profesor ahí en esa escuela de sí, Bellas exactamente. Artes. Sí, a mí no me dio eso, yo soy mucho más joven. Mucho más joven, ¿no? Pero bueno, yo he dibujado muchas estatuas que sí las dibujó Picasso. No sería el padre, pero tendrías buenos profesores ahí en la Escuela de Bellas Artes. Pues mira, tengo en mi mente siempre uno que para mí fue mi maestro, que es José Luis Rodríguez, que fue un hombre que era una maravilla, como dibujaba y como pintaba. Lo que pasa que tenía, por un motivo de un accidente en su vida, bebía y bueno, a veces estaba mal, pero vamos, era una persona que siempre la tengo en el recuerdo, como mi gran profesor. Y eso. Y después de la escuela de Artes y Oficios aquí en La Coruña, sí. ¿Cómo fue tu carrera profesional? Vamos a ver, yo me preparé ahí para ir a hacer el examen de ingreso en Bellas Artes. Me examiné en Madrid un poco para saber cómo era hacer un dibujo de una estatua y bueno, no aprobé. Iba con otra amiga, Guadalupe Sanjurjo, que ella sí terminó la carrera.
Y después, como nos fuimos a examinar a Valencia, porque aquí en Galicia no había Bellas Artes, eso se hizo mucho más tarde. Entonces me fui a examinar a Valencia, y en Valencia tuve la mala suerte de que miraron para entrar el primero, lo sortearon, y bueno, a mí me tocó, como tengo el apellido con P, de los últimos en entrar. Entonces toda la gente que entró antes, a mí me tocó en la parte de atrás, empezaron a mover los caballetes y yo no veía la estatua. Entonces fui a protestar, pero no me hicieron caso. Y ya después en septiembre ya no volví, porque me casé muy joven. Pero después de casada volví a intentarlo. Y ya fue Sevilla. Y allí había números clausos y quedamos para probar 2, y uno era sevillano y la otra era gallega. Y entonces el presidente del tribunal pues escogió al sevillano. Entonces yo ya cogí y dije, pues se vaya toda la porra, ya no volví a presentarme. Entonces me dediqué a prepararme yo, yendo a clases, yendo a cursos, estaba haciendo cursos de grabado en Betanzos, seguí con clases de pintura con profesores aquí en Coruña, con José Luis otra vez, y hice modelado también con Antonio López, que fue el director de Artes y Oficios durante unos años, y me decían que no entendían cómo no me habían aprobado, pero bueno, eso es una historia, es una espinita que tengo ahí, pero me da igual. Entonces yo me dediqué totalmente a la pintura, aunque he tenido 2 hijos, lo he hecho exactamente igual. Y yo he preparado, sin embargo, a mucha gente que han hecho Bellas Artes y a muchos chicos que estaban preparando análisis de formas en arquitectura. También les di clase y gracias a Dios todos salieron adelante. Entonces eso es la satisfacción que yo tengo, que he vivido trabajando yo, viviendo el arte, pudiéndome mover de un lado para el otro, y no tengo ninguna influencia, porque la influencia es lo que a mí me sale de dentro. Eso es lo que tengo, sí. Es un recuerdo de mi maestro de dibujo y de pintura, José Luis, que era un gran dibujante. Y entonces, bueno, todo el mundo dice que yo dibujo muy bien. Y a veces me han pedido, incluso cuando estábamos examinándome, compañeras mías que se examinaban me pedían que les corrigiera un pie o lo que fuera, ¿no? Y eso. Ahora ya he tenido 6 estudios, algunos los tuve compartidos y uno lo tuve compartido con Margarita Hernández, que estás poniendo conmigo, la escultora. Y bueno, ahora tengo el 6º estudio ya, que ya es el definitivo, y estoy yo sola. Bueno, Marta, por lo que estás comentando, ese no ingreso en las universidades de Bellas Artes no impidió a que tú, de una manera autodidacta, hayas conseguido el éxito en la pintura. Una pintura que muchos la describen como figurista colorista, pero ¿cómo define su pintura Marta Pardo de Vera? Mira, eso es muy difícil. Yo hago lo que yo siento, o sea que no puedo decir que sea realista, ni no realista, ni abstracta, ni no sé. Pero yo a mí eso de ponerle nombre a las cosas, soy yo. Eso es lo único que puedo decir. Porque tu pintura es puramente, no te fijas en nada, simplemente es intuición y forma de verla personalmente. Nada. A ver, yo me puede sugerir algo que veo, me puede sugerir un cuadro, pero no es que yo pues haga un paisaje copiando la naturaleza, no. Yo lo veo, o algo que tal, y me lo invento yo. Después me gusta mucho la figura humana, casi todo lo que tengo es figura humana. Y son historias que cuento con ellas. Y eso es lo que hago. Yo no soy, no sé cómo decirte, no soy una pintora, soy una pintora creativa, no... Imaginativa y creativa, imaginativa exacto, y creativa, ¿no? Sí. ¿Esos personajes que estás comentando, Marta Pardo de Vera, tienen alguna influencia en alguna amistad, algún amigo, alguna persona conocida o todo sale de tu propia imaginación? No, sale de mi imaginación. A ver, hay
En una ocasión me llamaron para hacer una exposición entre varias mujeres, que teníamos que presentar una obra que fuera un homenaje a la mujer en el arte en general. Esa exposición se hacía en la Fundación Venancio Salcines. Éramos pintoras y escultoras y se inauguró y se cerró porque empezó el COVID. Entonces yo en esa exposición hice homenaje a dos pintoras que a mí me gustaban. Una que ya falleció, que era María Blanchard, y otra que vive en Roma, pero es peruana, y se llama Pequis Miranda. Ella hace unos personajes del Renacimiento a su forma, ¿no? a su estilo. Entonces yo cogí un personaje del Renacimiento y lo hice al mío. Ese fue el homenaje que le hacía a ella. Y el otro era a María Blanchard, que está en la exposición, están los dos, porque realmente sus cuadros no se han visto. Pero aquella exposición pues fue un desastre por el COVID. Hablando de exposiciones, tengo entendido que tu primera exposición ya la hiciste con 18 años. Cuéntanos un poco esa primera exposición de Pues Marta sí, Pardo de Vera. La primera exposición la hice con 18 años en el Museo de Lugo. Fue mi primera exposición, pero también fue por amistades, ¿no? Y en esa exposición vendí todo, pero no se le puede dar importancia a eso porque vendía amigos de mi padre. Pero bueno, que no me compraron porque les gustase, sino era por amistad. Lo difícil es vender, pues como ahora, en una galería y que entre alguien que conecte contigo y te compre una obra. Eso es lo verdaderamente importante, porque a mí a veces no me compro, pero me dicen, Marta, es que me encanta esta obra, a mí eso ya me llega al alma. Y es más como, para mí más importante incluso que me lleven una obra. Y bueno, eso. Ahora que hablas de la satisfacción, que esa primera exposición, como dices, más por amistad te compraron, pero ¿recuerdas cuál fue la primera obra tuya que por satisfacción personal vendiste? Sí. ¿Qué recuerdas de esa obra? No, de eso sí que no me acuerdo. ¿No te acuerdas, no? Recuerdo un cuadro de esa exposición, claro, tengo fotografías, pero tengo una así en la imagen que era una red con peces. Pero no sé, no me acuerdo. Era completamente distinto a lo que hago ahora, no tiene nada que ver. Además yo en aquella época pintaba con espátula y ahora no la utilizo. Yo ahora todo lo hago con pinceles, que es lo que más me gusta. En cuanto a la técnica de Marta Pardo de Vera, ¿qué nos puedes decir de tu técnica? ¿Estás hablando ahora del pincel, sobre óleo, acuarela? Sí, bueno, mezclo también muchas veces materiales y... Bueno, la pintura es una cocina, pero lo vas aprendiendo con el tiempo y vas haciendo pruebas y entonces pues así vas aprendiendo tú misma, porque tú le puedes decir a un alumno, este color se hace con este y con este, pero es que hasta que él logre hacerlo, o sea, tiene que ser él, no se lo puedo hacer yo, ¿entiendes? Entonces mi vida ha sido también así, o sea, yo tenía unos conocimientos, pero después los tuve que desarrollar y bueno, pues eso. Bueno, utilizo muchas cosas, Bueno, pues Marta Pardo de Vera, si hay alguna pregunta que no he sabido plantearte y tú quieras comentarla, es el momento. Pues nada, yo lo único que os quiero decir que se anime la gente a ir a verla, que es una exposición, tanto mi obra como la de Márgara, me parece que es muy interesante. Pues Marta Pardo de Vera, muchísimas gracias por atender estos micrófonos de Cadena Universal Radio y suerte. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un saludo. Colores, dame colores para pintar las cosas, aunque ninguno es igual. Y la otra artista cuya obra podremos contemplar en la Galería Cherion, en su actual exposición del 3 de octubre al 2 de noviembre del 2024, son las esculturas de Márgara Hernández. Una artista que nació en Soria y estudió en la Universidad de Oviedo. En 1964 se traslada a La Coruña, graduándose en la Escuela de Artes Aplicadas de La Coruña. Hoy se considera coruñesa y a su ciudad adoptiva le ha regalado dos de sus obras más famosas. La mítica Sirena del Orzán, una escultura que se puede ver en la playa del Matadero, en La Coruña, desde que fue inaugurada en 1995.
Y otra de sus emblemáticas obras en La Coruña es Una mujer esperando, que se puede contemplar en la Oficina de Información del Complejo Hospitalario de La Coruña, más conocido como el CHUAC. A pesar de que sus dos obras están hechas con metal, la pasión de Márgara Hernández es el barro y la terracota. Pruebas de ellas las encontramos en esta exposición, en la Galería Serión. En palabras de la escultora, el barro es lo que le gusta, porque le permite trabajar por pura intuición. Aunque ya no tenía pensado volver a exponer, lo hizo animada por su amiga Pardo de Vera, a la que está muy agradecida. Pues ya saben, señoras y señores, las obras de las artistas Marta Pardo de Vera y Márgara Hernández la pueden contemplar en la Galería de Arte Serión de La Coruña desde el día 3 de octubre al 2 de noviembre del 2024. No me queda más que agradecerles su atención y que pronto volveremos con un nuevo Encuentros en la Galería. Un saludo de quien les habla, Marcial González.